En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. En el mundo de las series televisivas se da a veces un fenómeno llamado crossover, que consiste en la participación de personajes que pertenecen a series distintas en un mismo capítulo. Por ejemplo, en un capítulo de Los Simpsons pudimos ver a los protagonistas de Padre de Familia. Pues en este programa de Totus Podcast no vamos a ser ajenos a ese fenómeno. Hola, José. Buenas, Antonio. Pues sí, en este mismo programa tenemos un crossover. Y todo comenzó en una de nuestras kermés, que así llamamos a nuestras reuniones, por cierto. Haciendo propuestas para futuros programas, empezamos a elaborar un guión sobre los laberintos. Y como piezas que encajan en un puzzle sideral, recibimos un correo de una persona que tiene un podcast que se presenta con esta sugerente propuesta. Sumérgete en los mitos y leyendas que nos acompañan desde el origen de la humanidad. ¿Te atreves a entrar en el laberinto? Y con semejante presentación, aprovechamos su mensaje para proponerle participar en este programa dedicado a los laberintos. Y aquí está con Totus Podcast Noelia, del podcast Enigmítica. Muchas gracias, Noelia, por aceptar nuestra propuesta. Sobra decir que somos seguidores de tu podcast Enigmítica y porque en menos de un año tu propuesta no sobresale solo por la cantidad de programas, sino por la diversidad e interés de sus contenidos. Todo relacionado con los mitos, las leyendas y los enigmas que no pocas veces pesan sobre estos temas. Así, no es de extrañar que en Enigmítica encontremos información muy interesante sobre las creencias de distintas culturas y de distintas épocas, desde la mitología grecorromana hasta la mitología de los indios de Norteamérica, por ejemplo. Y qué decir del mito Gorgorito, una sección que pone a prueba nuestros conocimientos sobre estos mitos y leyendas. Por lo que se podría decir que coincidir con Enigmítica en el momento en el que estábamos desarrollando un guión sobre los laberintos casi fue una revelación. Bienvenida a Totus Podcast, Noelia. Bien hallada, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí con vosotros en Totus Podcast para hablar de un tema tan interesante y fascinante como son los laberintos. Y como somos muy ordenaditos, la primera pregunta nos invita a empezar por el principio. A ver, ¿cuál es la historia y origen más antiguo conocido de los laberintos en la mitología y la cultura humana? Las representaciones de laberintos más antiguas que se conocen eran simples petroglifos, dibujos tallados en la roca, que se encuentran repartidos por todo el mundo. Pero es cierto que el primer laberinto con nombre y apellido fue el de Creta. Así resumidamente, ese laberinto lo construyó Dédalo, el gran ingeniero e inventor que estaba al servicio del rey de Creta, Minos. ¿Y para qué? Pues para encerrar allí al Minotauro, que era una criatura con cuerpo humano y cabeza de toro, fruto de las relaciones entre la reina Pasífae, esposa de Minos, y un toro sagrado. Se ve que el Minotauro no era algo de lo que enorgullecerse, por lo que sea, y Minos decidió encerrarlo allí para que no pudiera encontrar la salida y para que sus víctimas tampoco pudieran escapar. Porque claro, habría que alimentar al chiquillo, y qué mejor que la carne fresca de muchachos y muchachas atenienses. Hasta que llega Teseo, príncipe de Atenas, y acaba con la salvajada, venciendo al Minotauro y al laberinto. Y respecto a los orígenes de los laberintos en la mitología occidental, ¿qué papel desempeñaron los laberintos en las antiguas civilizaciones, como la cretense, egipcia o mesopotámica, y cómo se reflejaban en sus mitos y tradiciones? Si los laberintos están presentes en todas las culturas antiguas es porque representan algo universal. Para los griegos son la representación de la razón, del aprendizaje. El que recorre el laberinto va en busca del conocimiento, del oculto, y mientras recorre sus pasillos va adquiriendo ese conocimiento. A medida que toma decisiones al llegar a una encrucijada, se le va revelando lo oculto. Si nos vamos a Egipto, Heródoto nos habla del laberinto de Jawara. Para los egipcios, este laberinto subterráneo tenía un sentido iniciático o mágico-religioso, y no se le permitía la entrada a ningún extranjero, así que no sabemos qué ocultaba en su centro. En Mesopotamia tenemos una versión distinta del laberinto. Los adivinos mesopotámicos usaban para sus predicciones las vísceras de los animales sacrificados, y se dice que las colocaban en forma de espiral como un laberinto. Y en la epopeya de Gilgamesh, este se enfrenta al demonio Umbaba, que se encuentra en lo más profundo de un bosque de cedros con forma de laberinto. Y a todo esto, ¿cuál es la razón detrás del uso de laberintos en la arquitectura religiosa y secular en la antigüedad? Me refiero a los entramados laberínticos que parecían tener algunos templos griegos o algunas catedrales medievales.
Supongo que guardaban alguna relación con lo espiritual, más que como un simple desafío. Así es. En general calificamos a un espacio como sagrado cuando contiene una presencia divina o trascendente. Lo divino tiene que ser protegido, preservado, custodiado, encarcelado. Los muros del laberinto se utilizaron para delimitar ese ente espiritual, ese conocimiento sagrado, y preservarlo del resto del mundo. Queda reservado exclusivamente a aquellos privilegiados capaces de traspasar el muro, de descifrar el laberinto. En los templos griegos no hay constancia de que existieran laberintos como tales, pero sí que estaban llenos de decoraciones de forma laberíntica, como las cenefas con forma de meandros, etc. En las catedrales medievales hay muchos ejemplos de laberintos en forma de patrones geométricos intrincados grabados en el suelo, normalmente cerca de la entrada o del centro. Como curiosidad, durante la Edad Media, en Pascua, los canónigos de las catedrales góticas francesas llevaban a cabo una particular danza ritual utilizando los laberintos de piedra en el pavimento del templo como guía para el baile, entonando himnos y lanzándose pelotas o ovillos de lana entre los participantes. Se cree que esta costumbre provenía de las danzas primaverales de la antigua Grecia. A mí me gustaría mencionar, si me lo permitís, a Borges. Jorge Luis Borges, el escritor argentino, tenía profunda fascinación por los laberintos, los cuales exploró en muchos de sus cuentos y ensayos. Para Borges, los laberintos eran metáforas de la complejidad del universo y del conocimiento humano. Los utilizaba como símbolos de la búsqueda del significado y la verdad, así como para explorar temas como la identidad, el destino y la infinitud. Su cuento más famoso a todo esto, relacionado con los laberintos, es El jardín de los senderos que se bifurcan, donde el laberinto es una imagen recurrente que representa la multiplicidad de caminos y posibilidades en la vida y la literatura. De hecho, Jorge Luis Borges nos cuenta su particular versión de la historia del laberinto del Minotauro en el cuento La casa de Asterión. Asterión era el nombre del Minotauro. Y también tiene un relato corto que se llama La biblioteca de Babel, donde la biblioteca en sí es un laberinto que hay que recorrer para alcanzar el conocimiento, y el conocimiento se alcanza a medida que se va haciendo el camino. Y si hablamos de cultura popular, a mí lo primero que me viene a la cabeza es la genial película Dentro del laberinto, dirigida por Jim Henson y protagonizada por David Bowie. La peli es de 1986, así que para mí ya forma parte de la cultura popular. Esta película sigue la historia de un adolescente mientras recorre un laberinto mágico para rescatar a su hermano pequeño, y es una representación clara del viaje iniciático hacia la edad adulta. Tengo que cruzar este laberinto. Pero no hay esquinas, ni aberturas, ni nada. Solo sigue y sigue. Vaya, no estás mirando bien. Está lleno de entradas, solo que tú no las ves. Y para los más viajeros, ¿cuáles son algunos de los laberintos históricos más famosos del mundo que aún existen hoy en día? ¿Y cuál es su importancia cultural y turística? Bueno, muy lejos de donde grabamos, por ejemplo, podemos disfrutar de un jardín laberinto, el del Alcázar de Sevilla. Noelia, ¿algún laberinto digno de mención y que merezca la pena visitar? Aquí os voy a hablar desde mi experiencia como viajera de sofá, porque no he tenido la suerte de visitar estos laberintos. Pero sin duda, uno que no hay que perderse es el ya mencionado laberinto de la Catedral de Chartres en Francia. Es un camino en espiral que se utiliza como una herramienta para la meditación y la contemplación espiritual. Los peregrinos caminan por el laberinto siguiendo su camino sinuoso que simboliza el viaje espiritual hacia Dios. Y si hablamos de laberintos naturales, uno que es precioso es el de Villa Pisani, en las afueras de Venecia, en Italia. Es uno de los más grandes del mundo, data del siglo XVIII, y es famoso por ser uno de los más difíciles de resolver, tanto que el mismísimo Napoleón no logró completarlo y se perdió en él. Pero en España también tenemos algún laberinto natural que merece la pena visitar. Aparte del que hay en el Alcázar de Sevilla y muchos otros, tenemos el laberinto de Villapresente, en Cantabria. Aunque es un laberinto moderno, de 2017, es el más grande de España, con algo más de 5 kilómetros de pasillos hechos con cipreses donde poder perderse. Antes hemos hablado de la influencia de los laberintos en la cultura popular. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, nos preguntamos, ¿cómo influyeron los laberintos en la literatura y el arte de la Edad Media y el Renacimiento? ¿Y qué representaciones notables existen en obras literarias y pictóricas? Se me viene a la mente, por ejemplo, el cuadro del Jardín de las Delicias de Hieronymus Bosch, acá el Bosco. El Jardín de las Delicias da para pasar muchas horas observando cada detalle, me encanta.
En la Edad Media, los laberintos se solían representar en los manuscritos como decoraciones intrincadas. Estos laberintos tenían un significado simbólico, representando el camino espiritual del alma en su búsqueda de la salvación. En algunas versiones de la leyenda de Tristán e Isolda, Tristán es enviado a una isla donde debe enfrentarse a un laberinto para rescatar a Isolda. Durante el Renacimiento, Leonardo da Vinci, que se interesaba mucho por la geometría y la perspectiva, exploró la representación del laberinto en sus estudios y dibujos. También en la pintura El laberinto del amor, de Tintoretto, encontramos representado un laberinto con la Torre de Babel al fondo y varias figuras mitológicas como Teseo. Y por supuesto, los laberintos se volvieron muy populares en los jardines de la nobleza y la realeza. No había rey o noble que no tuviera uno en su jardín para impresionar a sus invitados. De la Edad Media y el Renacimiento a la época actual. ¿Cuál es la relevancia contemporánea de los laberintos en la cultura y la sociedad moderna? ¿Y cómo se han adaptado o reinterpretado en el mundo actual? Porque en lo que a literatura contemporánea se refiere, tenemos a James Dashner y su trilogía El corredor del laberinto. Los laberintos en la actualidad tienen sobre todo un carácter lúdico. Se ha perdido casi por completo ese sentido espiritual y se han convertido en un pasatiempo. Pero si escarbas un poco, todavía puedes encontrarles un sentido más profundo en algunas apariciones estelares. Se me viene a la mente la película de Kubrick El Resplandor, con esa escena final del laberinto, que por cierto no aparece en la novela de Stephen King, pero que a mí me parece todo un acierto. Por otro lado, dándoles otra interpretación, hoy en día los laberintos se utilizan en entornos terapéuticos y de mindfulness. Caminar por un laberinto puede ser una forma de meditación en movimiento, ayudando a las personas a encontrar claridad mental, reducir el estrés y promover la relajación. Vamos, que el laberinto es una forma geométrica milenaria que no tiene pinta de que vaya a desaparecer de nuestras vidas. Pues hasta aquí este laberíntico programa del que hemos conseguido salir airosos gracias a la indispensable ayuda de Noelia. Os pedimos encarecidamente que la sigáis en su podcast Enigmítica. ¿Unas palabras de despedida, Noelia? Pues agradeceros enormemente que hayáis contado conmigo para este lío laberíntico. Ha sido un placer hablar con vosotros. La verdad es que me encantan estos temas y he estado muy a gusto en todos tus podcasts. Antonio, yo también tengo unas palabras antes de despedirnos. ¿Cómo no? A ver, dinos. ¿Sabes que el verano pasado visité Mykonos y Grecia? Ah, sí, pues mira, no lo sabía. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue aquello? Pues Mykonos muy bien, pero Creta un asco. ¿Un asco, Creta? No, gracias, ya sé nada. Y por cosas como esta lo encerraba en un laberinto con un minotauro. Muchas gracias una vez más a Noelia y a quienes desde el otro lado, sea cual sea, nos seguís y nos apoyáis. ¡Os queremos! Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.